Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy martes 4 de agosto. Y hoy queremos felicitar a Lidia Samalot, una de nuestras proclamadoras de la palabra de aquí de Católico Hoy. Escuchan por ahí leyendo las lecturas. Felicidades, Lidia, que cumplas muchos más, que Dios te bendiga abundantemente. Entonces también les recuerdo, mis hermanos, que esta noche a las 8 de la noche en vivo por aquí por Católico Hoy Radio y nuestra página de Facebook Católico Hoy, estaremos entrevistando a los cantantes de música sacra, Dina y Carlos, que los he escuchado mucho por aquí por Católico Hoy. Vamos a conocer su historia, qué los inspiró a cantar, etcétera, etcétera. Así que no se lo pierdan hoy a las 8 en vivo por aquí por Católico Hoy. Y la frase para este martes: un secreto de los santos es que confían más en el Señor que en sus circunstancias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse, y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes,
Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genazaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, una práctica común en la mesa de la cena es que las familias compartan altibajos, con cada persona compartiendo un punto alto o un punto bajo del día. En nuestras lecturas de hoy escuchamos una serie de altibajos en rápida sucesión. En Jeremías, el Señor habla de la herida incurable de su pueblo después de que sus seres queridos lo hayan abandonado. Solo unos pocos versículos después, sin embargo, el Señor promete compadecerse de su pueblo y restaurarlo. En el Evangelio, los discípulos de Jesús también pasan de la angustia al consuelo. Primero, los discípulos quedan atrapados en la tormenta en el mar, que se calma cuando Jesús entra en el bote. Durante ese episodio, un Pedro lleno de fe entra en el agua y camina milagrosamente sobre ella, solo para comenzar a hundirse unos momentos más tarde y necesitar ser salvado por Jesús. El pueblo de Dios experimenta muchos cambios en estas lecturas. Sin embargo, escuchamos acerca de alguien que no cambia. Al final de la profecía de Jeremías, el Señor dice: «Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios», recordando el pacto que el Señor hizo por primera vez con sus antepasados. En el Evangelio, a medida que los discípulos pasan por sus altibajos, el fiel Señor viene a ellos. Pedro puede tropezar en su fe, pero Jesús lo defiende y lo salva. En medio de los altibajos en nuestras vidas, el Señor nos invita a permanecer en su constancia y fidelidad. Este es un secreto de los santos que confían en el Señor más que en sus circunstancias. La realidad, hermanos, es que todos tenemos momentos buenos y momentos difíciles en la vida. Cada uno cargamos con nuestra propia cruz. A veces uno ve a alguien que se ve feliz y muy bien y puede pensar que no tiene problemas. Pero la realidad es que todos tenemos algo. Unos una cosa y otros otra. Siempre hay una circunstancia o alrededor de nosotros hay un problema, una dificultad. La diferencia está en cómo vemos nosotros esas situaciones difíciles en nuestra vida. Si confiamos más en el Señor
que en las circunstancias que estemos pasando. En ocasiones se nos hace difícil abandonarnos en el Señor, pero hay que hacerlo, es la única manera en que encontraremos paz. Somos débiles y nos atacarán las preocupaciones, el qué pasará o dejará de pasar por tal o cual situación. Pero siempre tengamos presente, hermanos, que Dios es bueno y fiel y nunca nos dejará solos en la situación que sea. Ahí va a estar siempre con nosotros. Es cuestión de esperar y confiar. San Juan Vianney, a quien la iglesia celebra hoy, fue asignado a una parroquia en Francia a principios del siglo XIX, donde muchos se habían enfriado en su fe. Abandonándose en el Señor, San Juan Vianney oró por sus feligreses y escuchó confesiones durante más de 10 horas al día. Ayudó a lograr una sorprendente renovación espiritual en su parroquia y en el campo circundante. Todo a través de mantener los ojos fijos en el Señor y confiar en la fidelidad de Dios. Como humanos, todos experimentamos altibajos y sin embargo podemos confiar en el Señor, nuestra roca, que siempre está ahí para su pueblo. Él está presente dentro y entre nosotros, hablándonos a través de su palabra y ofreciendo su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Vayamos a Él y Él nos salvará de cualquier situación que estemos pasando. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, donde nos muestran un Dios fiel que no nos abandona en nuestros altibajos de la vida, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿a qué me llama hoy escuchar que Jesús no me abandona en mis altibajos de la vida? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, porque no nos abandonas, especialmente en los momentos difíciles, Señor. Gracias por estar ahí. Te pedimos, Señor, siempre tu gracia, para que podamos creer y confiar en ti, para saber que tú eres un Dios fiel y bueno, que nunca nos abandonas. Danos tu sabiduría, danos tu gracia, Señor, para cuando lleguen a nuestras vidas esos momentos de altibajos, esos momentos de cambio, de dificultades, podamos confiar en que tú eres un Dios fiel, que nunca nos abandonas. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un martes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia y que Dios te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, un secreto de los santos es que confían más en el Señor que en sus circunstancias.